Harvest Lane, una calle tranquila, árboles frondosos, casas de ensueño. Pero tras esa fachada, un escalofriante secreto dormía. En el número 7 vivían los Anderson, John, el padre, Mary, la madre, la pequeña Emily, su rayo de sol. Luego, silencio. 26 de octubre de 1991. El sheriff Brody estacionó su patrulla. Algo no andaba bien. Algo andaba profundamente mal. La casa de los Anderson estaba intacta. No había señales de entrada forzada, ni de lucha. En el interior le esperaba una escena misteriosa. Los platos de la cena estaban sobre la mesa, la comida sin tocar, un juego de damas a medio terminar y olvidado, la televisión mostraba estática. Pero los Anderson habían desaparecido. Habían desaparecido sin dejar rastro. Brody sintió un escalofrío. Este no era un simple caso de personas desaparecidas. Algo oscuro había descendido sobre Harvest Lane. Algo que no podía comprender. El silencio de la casa gritaba más fuerte que cualquier sirena. La casa susurraba secretos. Brody podía sentirlo. Caminó por las habitaciones, cada paso cargado de temor. El aire era denso por la ausencia de vida. El aroma del estofado persistía, un cruel recordatorio de una normalidad destrozada. Arriba, las habitaciones estaban intactas. La ropa de trabajo de John estaba cuidadosamente doblada sobre una silla. El libro favorito de Mary descansaba en su mesita de noche. La habitación de Emily, un caleidoscopio de colores, se sentía mal, vacía. Su osito de peluche yacía abandonado en el suelo. Brody examinó la casa meticulosamente. No había señales de lucha, ni entrada forzada, ni huellas dactilares excepto las de los Anderson. La línea telefónica estaba muerta, cortada limpiamente desde el exterior, pero no había rastro del intruso. El silencio gritaba en sus oídos. ¿Dónde estaban los Anderson? ¿Qué había pasado en esta casa de sombras? Brody sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Este caso era diferente a cualquier otro que hubiera encontrado. El cuarto del bebé, un santuario de inocencia. Pero en la casa de los Anderson era una fuente de escalofriantes preguntas. La cuna estaba vacía, un pequeño móvil colgaba sobre ella, su alegre melodía era ahora un eco discordante en el pesado silencio. Brody pasó una mano por la barandilla de la cuna, fría, desprovista del calor que un niño trae consigo. ¿Dónde estaba Emily? ¿Se la habían llevado? ¿O había ocurrido algo más, algo incomprensible? Se fijó en un detalle. Un solo osito de peluche permanecía en la cuna. Sus ojos de botón parecían mirarle, acusadores. Pero había algo más que no encajaba. Este no era uno de los juguetes habituales de Emily. Este oso era diferente, más oscuro, más siniestro. Cuando Brody se acercó al oso, una ola de mareo le invadió. La habitación pareció girar. Se tambaleó hacia atrás, agarrando la cuna para no caerse. ¿Qué estaba pasando? Este caso se volvía más extraño por momentos. La noticia de la desaparición de los Anderson se extendió por la ciudad como la pólvora. El miedo reemplazó al encanto idílico de Harvest Lane. Los susurros se convirtieron en conversaciones en voz baja. Empezaron a circular teorías, algunas descabelladas, otras escalofriantemente plausibles. Algunos hablaban de una disputa familiar, de una vieja rencilla. Otros susurraban sobre una figura sombría vista merodeando cerca de la casa de los Anderson en los días previos a la desaparición. Los más supersticiosos hablaban de antiguas maldiciones y espíritus malignos. Brody escuchaba los rumores con una mezcla de escepticismo y creciente inquietud. Había investigado bastantes casos extraños, pero la desaparición de los Anderson desafiaba toda explicación. Era como si simplemente hubieran dejado de existir, borrados de la faz de la tierra. La falta de pruebas era desconcertante. Sin testigos, sin peticiones de rescate,
sin signos de lucha. Era como si los Anderson hubieran salido de sus vidas y se hubieran esfumado. Sección 5. El enigma del mensaje cifrado. En medio del caos surgió una pista, una nota, encontrada sujeta a un dibujo de Emily en el refrigerador. Estaba escrita con la letra de un niño, una maraña de letras y extraños símbolos. Pero algo en la nota inquietaba a Brody. Pasó horas estudiando la nota, analizando cada trazo, cada símbolo. Los símbolos seguían sin ser identificados. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La investigación llegó a un punto muerto. Cada pista conducía a un callejón sin salida. Cada indicio llevaba a más preguntas. El caso se enfriaba con cada día que pasaba. El rastro de los Anderson se hacía cada vez más débil. Brody se encontró cuestionándoselo todo. ¿Había pasado por alto algo crucial? ¿Había alguna conexión que se le hubiera escapado? ¿Se había apresurado demasiado en descartar las teorías más descabelladas? ¿Estaba persiguiendo sombras mientras la verdad se escondía a plena vista? El peso del caso le oprimía. La desaparición sin resolver de los Anderson se convirtió en su obsesión, un recordatorio constante de su propia falibilidad. No podía escapar a la sensación de que les estaba fallando, de que no era capaz de dar un cierre a una familia destrozada. La imagen, antes vibrante, de los Anderson, con sus sonrisas congeladas en el tiempo en la fotografía de su escritorio, ahora parecía burlarse de él, un recordatorio constante del misterio que le seguía atormentando. Las teorías seguían circulando. Algunos susurraban sobre conspiraciones gubernamentales y extrañas luces en el cielo. Otros hablaban de portales interdimensionales y saltos en el tiempo. Brody escuchaba, su escepticismo luchando contra la inquietud. Había visto suficiente como sheriff para saber que la línea entre lo posible y lo imposible era borrosa. Volvió a la casa de los Anderson, atraído por el misterio. La casa permanecía intacta, congelada en el tiempo. El aire era denso, con un silencio palpable. Una oleada de mareo lo invadió. Sintió una presencia fría e invisible que lo observaba. Pasaron los años. Las estaciones cambiaron. Pero el misterio de la desaparición de los Anderson seguía sin resolverse. El caso se enfrió. Los expedientes acumulaban polvo en los archivos del Departamento de Policía local. Sin embargo, el recuerdo de los Anderson persistía, una historia de fantasmas susurrada en voz baja. Brody nunca perdió la esperanza. Llevaba el caso consigo, un peso en su conciencia, un rompecabezas que no podía resolver. A menudo se sentía atraído de nuevo a Harvest Lane, de pie frente a la casa vacía, buscando respuestas que seguían siendo esquivas. Las preguntas lo atormentaban. ¿Qué les había pasado a los Anderson? ¿A dónde habían ido? ¿Se los habían llevado? ¿O simplemente se habían esfumado? Borrados de la existencia como si nunca hubieran existido. La nota, aún sin descifrar, se burlaba de él. Un recordatorio constante de su fracaso para resolver el caso. Colgaba en su oficina, un símbolo del misterio que seguía consumiéndolo. La casa de los Anderson seguía en pie en Harvest Lane, un centinela silencioso, un monumento a un misterio sin resolver. La pintura se caía a pedazos, el jardín estaba descuidado, pero la casa seguía allí, un escalofriante recordatorio de la familia que se había esfumado entre sus muros. Nuevas familias se mudaron al vecindario, los niños jugaban en las aceras, pero el recuerdo de los Anderson perduraba. Su historia se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que incluso en el entorno más idílico, la oscuridad puede acechar. Y de vez en cuando el viento susurraba entre los árboles y las sombras se alargaban, algunos juraban oír el débil eco de una risa, la risa de un niño, procedente de la casa vacía de Harvest Lane,
un inquietante recordatorio del misterio que permanecería sin resolver para siempre.